El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo. Seguimos acá en Diálogo Alternativo. Vamos a darle nuestros números de acá de la estación por si se animan a participar. Pueden interactuar con nuestro invitado, que son 0212-564-3911, 0212-564-8978. Les recordamos que estamos conversando con el periodista Ronald Muñoz, quien además es, un militante de izquierda. Y yo creo que es bueno para retomar nuevamente el tema que dejamos en el aire hace rato, Ronald, pero que retomemos un poco el tema de eso de izquierda, porque, por ejemplo, es como bastante difícil explicar eso de cómo, por ejemplo, los militantes de izquierda estamos en un país que tiene un gobierno que dice ser de izquierda, socialista y revolucionario, que aplica medidas en lo económico, como tú bien lo decías, que son neoliberales, pero además de eso persigue a la crítica de izquierda y hasta las propuestas en sí. ¿Cómo explicar eso, por ejemplo, a veces hay gente que nos escucha a nivel internacional, vía internet? ¿Cómo explicar eso? Y luego te invito a que continúes entonces a desarrollar con el tema de las divisas. Básicamente porque ante la mala gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro y su equipo, la cúpula tiene un profundo temor a medirse no solamente en elecciones de carácter nacional, sino a medirse también en elecciones internas. Unas elecciones transparentes, libres, en igualdad de condiciones. La cúpula de gobierno no las ganaría ni siquiera a lo interno del chavismo. Ellos están conscientes de eso y por eso detienen todos los procesos electorales posibles o los amañan, que es un tema que me gustaría tocar en algún momento del programa, ¿no? Ahora, para ir otra vez, para concluir con el tema económico, porque creo que es importante, porque es que se cae, fíjate tú, el gobierno tiene varias excusas, ¿no? No, que es que el precio del barril bajó, que a Chávez le tocó un barril a 90.000 millones por ciento, yo no sé qué, en cambio al pobre Nicolás le ha tocado un barril a yo no sé cuánto. Falso. Si usted revisa los históricos, la cotización histórica del crudo venezolano, se va a dar cuenta que Chávez tuvo una cotización muy inferior a la que ha tenido Nicolás Maduro en lo que fueron sus 5 primeros años de gobierno, y sin embargo el gobierno de Chávez fue un gobierno exitoso ya para esos 5 años. Chávez, cuando asume la presidencia de la República, el barril de petróleo estaba en $11 apenas. Ojo, otra salvedad, para cuando Chávez asume la presidencia de la República hay que recordar que Venezuela solamente producía petróleo, exportaba petróleo, y a $11, porque los adecos y los copellanos habían regalado todas las industrias básicas. Venezuela no tenía control en ese momento de la siderúrgica ni de nada, solamente producía petróleo y regalado. Nicolás Maduro le entregan un país que produce petróleo, gas natural, que exporta hierro, aluminio, oro, diamantes, coltán y torium, entre otros recursos estratégicos. ¿Dónde está todo ese dinero? Por eso voy al punto clave. El punto clave no está en la cotización de nada, ni en si bajó los precios de petróleo. Es más, puedo decir incluso, ¿por qué, si el tema son los precios del petróleo, por qué Venezuela es el único país petrolero donde la gente come basura en la calle? Porque eso no ocurre ni en Irán, no ocurre ni en Ecuador. Chicos, si bajaban los precios de petróleo, está bien que tú sintieras como país un poquito el coletazo, que hubiese un pequeño baje económico, pero es un desastre económico de la magnitud que han hecho aquí en Venezuela, lo que estamos viendo en Venezuela. Y por eso voy al punto que tiene que ver con el tema de las divisas. Para concluir un poco más rápido, esta es una explicación un poco más extensa de cómo para producir absolutamente todo requiere divisas, requiere dólares. Básicamente aquí hay un problema. Como decía, la economía venezolana funciona en base a la importación de materia prima, sobre todo productos químicos, productos que no se producen aquí y que para comprarlos necesitas dólares. Cuando Chávez estaba vivo, ciertamente había un control de cambio, pero ese control de cambio, no puedo negar de forma absoluta que no había niveles de corrupción, pero había transparencia. ¿Cómo había transparencia? Cadivi, todos los años, en diciembre te publicaba un listado con las empresas a las que se le habían asignado divisas y los montos y el destino de esa divisa. Eso desapareció. Exactamente, ahí voy. Usted puede revisar todos los años. Yo lo revisaba, de hecho, a qué empresa le habían asignado dólares, el monto y para qué. Cuando asume Nicolás Maduro, lo primero que hacen es cambiar el modelo de asignación de divisas y lo cambian para una asignación secreta, que dicen que va a ser a puerta cerrada y donde ellos iban a asignar a las empresas que ellos quisieran en función de criterio que absolutamente nadie sabe cuál fue.
De hecho, yo mismo estaba en el estudio cuando se presentó esa cadena. Yo recuerdo que estaba en el programa La Mesa Informativa, cuando presentaron aquella rueda de prensa donde anunciaban el cambio del modelo de asignación de divisas. Lo que ocurrió fue sencillamente que no sabemos qué pasó con los dólares. No voy a hacer presunción de nada aquí para no meterme en problemas, pero lo que sabemos es que esos dólares no los vio absolutamente nadie en el país y que las empresas, tanto públicas como privadas, cuando fueron a producir y necesitaban importar materia prima, no tenían divisa. Al no tener divisa, porque el Estado no te las está dando en un país con control de cambio, tienes que acudir al mercado paralelo. Cuando acudes al mercado paralelo, sube el precio de la cotización del dólar y ahí es donde nos destruyes la vida a todos los venezolanos. Y cuando el dólar empieza a dispararse hacia arriba, los productos de todo empiezan a subir, porque si usted, por ejemplo, tiene una tienda de celulares, tú no vas a acudir al Estado, el Estado no te va a dar dinero para eso, tú vas a tener que comprar en el mercado paralelo. Entonces la pila del celular la vas a traer en dólares, la carcasa del celular la vas a traer en dólares, pero voy más allá, de producción incluso. Si usted es zapatero y tienes que importar las suelas para los zapatos que no la hacen aquí, la vas a tener que traer en dólares, el Estado no te va a dar dólares para eso, porque en este momento con Nicolás Maduro al frente, absolutamente nadie sabe a dónde van los dólares de la nación. Mira, ellos dicen que hay un dólar a 10 bolívares para alimentos y medicinas, que nadie sabe en qué lo hicieron, aprobaron, lo peor es que aprobaron millonadas para empresas que nadie sabe de quién son, nadie sabe que existen, nadie hizo Contraloría y el resultado es un desastre económico. Fíjate que si bien Chávez tuvo control de cambio durante más de 10 años, si tú notas la inflación con Chávez fue relativamente baja, el sueldo de un trabajador, mira hermano, yo recuerdo que con Chávez como presidente yo me compraba un carro todos los diciembre, el sueldo me daba para eso, comía 3 veces al día en la calle, era la calidad de vida que teníamos, te daba para eso. Con Nicolás Maduro, pues lo que estamos viviendo es un desastre. ¿Por qué no había inflación con el gobierno de Chávez? En principio porque había transparencia en la asignación de divisas, tú podías revisar y el Estado realmente se oferta divisa. Con Nicolás Maduro nadie sabe qué hacen con las divisas de la nación. Pero cuando tú observas el estilo de vida de una serie de personajes del alto gobierno civil y militar, comienzas a darte cuenta que tienen un estilo de vida similar al de Donald Trump, similar al de la nobleza europea, es decir, ellos andan en camionetas del último año, tienen hasta varias mansiones a la vez, las comidas, toda la ropa, es decir, tú ves el estilo de vida no es similar al que está viviendo el pueblo en este momento, el estilo de vida de ellos es igual al de Trump que tanto critican. ¿Y la tesis de la guerra económica en todo esto, Ronald? Por supuesto que hay una guerra económica, pero una guerra económica que no empezó con el presidente Nicolás Maduro, una guerra económica que empezó con Chávez y con Chávez ni se sentía. ¿Por qué no se sentía con Chávez? Porque había un gobierno que era efectivo en el manejo económico, porque había un gobierno cuya prioridad era el bienestar del pueblo y los recursos sí le llegaban al pueblo. Guerra económica hay contra Rusia. Los rusos sienten guerra económica hay contra China. Anda a ver, los chinos se ríen de la guerra económica, ahorita son una potencia económica. Guerra económica hay contra Bolivia y Bolivia vive hoy muchísimo mejor que cuando llegó Evo. Pero por ahí popularmente se escucha mucho de que en lugar de guerra económica lo que hay realmente aquí es una callapa económica. A ver, el gobierno ha dicho, por ejemplo, que los perpetradores de la guerra económica, entre otras cosas, responden a la alta burguesía tradicional. Entiéndase, entre otros, al señor Lorenzo Mendoza. Pero yo, para potenciar incluso un poco el análisis que tú estabas haciendo, te digo que desde el caso de Marea Socialista se hizo una investigación hasta cuando se podía conseguir esas datas, tanto desde el Banco Central de Venezuela como del Ministerio de Finanzas, y desde que se instaló el control de cambio, entre todos esos años, desde el año 2003 hasta el año 2014, estamos hablando de un lapso de 9 años, por ejemplo, había un descuadre respecto a la asignación de dólares superior, que es lo que nosotros desde Marea llamamos como desfalco a la nación, que ahora cualquiera habla de desfalco, pero ese término lo colocamos nosotros a razón de una investigación que pudimos lograr, que ese desfalco era superior a los 500.000 millones de dólares, y dentro de las empresas, por ejemplo, que más recibieron dólares vía asignación, estaba el amigo Lorenzo Mendoza y su famosa empresa, que por cierto en estos días vía subasta de DICON le acaban de asignar. Entonces a eso iba, o sea, lo que parece realmente ser una callapa económica, efectivamente. O sea, en conjunto, un contubernio de los sectores de la burocracia con estos personajes que son una burguesía muy, muy parásita. O sea, ha chupado toda la vida de la renta del Estado. Claro, mira, por eso yo decía cuando estaba abordando el tema de los dólares, que no voy a pecar de ingenuo a decir aquí que todo el manejo de las divisas en el mandato de Chávez fue totalmente transparente y eficiente y no hubo ningún nivel de corrupción. Por supuesto, seguramente los hubo.
O sea, pero era un modelo, y además era un modelo que no trascendía. El modelo rentista, pero que por lo menos sí había iniciativas. Chávez sí hizo iniciativas de intentar generar iniciativas productivas, por así decirlo, la misión Bolbancaras, comuna, y se habían. De hecho, las empresas expropiadas sí funcionaban con Chávez, había cosas aquí que funcionaban. Bueno, no me lo digas mucho, que yo tuve una experiencia en una empresa expropiada. Sí, bueno, pero hubo algunas que sí, que estaban funcionando, y bueno, Bicentenario